Muy buenos días. Saludamos a las ministras y ministros de este tribunal, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones y ministros de fe, y a todos los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Carla Julia Pérez Paxi. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Gabriel Sebastián Águila Gallardo. Carol Andrea Lagos Trigo. Sebastián Ignacio Lizama del Río. Marión Alejandra Moreno Cuellar. María Paz Muñoz Quesada. Daniela Andrea Olivares Valenzuela. Javier Ignacio Pacheco Flores. Fabián Felipe Llévenes Carrasco. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Constanza Paola Gutiérrez Castro. Camila Siboney Andrea Inostroza González. Matías Ignacio Martín Reyes. Hernán Arturo Rodríguez Obreque. Soledad Natalia San Martín Arrizaga. Gonzalo Adolfo Torres Álvarez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valdivia. Felipe Ignacio Arriagada Adriasola. Ana Luisa Francisca Guarda Balboa. Mariana Valentina López Villarroel. Valentina Paz Rodríguez Oteiza. Rayén de las Nieves Salas Rencoret. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Coyhaique. Roxana Jimena Carrillo Pizarro. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Victoria Noemí Trapp Moreira. Licenciada, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. A continuación, corresponde el turno al Salón de Honor de la Corte Suprema. Valentina Paola Achondo Topiano. Jorge Matías Aldea Sangüesa. Claudia Elena Andresen Vázquez. Francisco Javier Aravena Muñoz. Andrés Ignacio Aravena Sepúlveda. Diego André Arellano Calderón. Ana Karen Margot Avilés Herrera. Macarena Azcarategui Paniagua. Elías Andrés Barahona Sepúlveda. Dalida Antonia Barriga Sánchez. Carlos Fernando Basualto Galindo. Marcela Alejandra Bello Vilches. Karin Gabriela Besser Valenzuela. Cristian Andrés Bustamante Gutiérrez. Antonia Fabiana Bustillos Aceña. Javiera Camila Callejas Cubillos. Bárbara Raquel Cárdenas Oyarzún. Marta Alejandra Carrasco Jerez. Patricio Alejandro Castillo Jofré.
Felipe Andrés Ignacio Comte Bahamondes, Marián Angélica Concha Telles, Margot Catalina Cortés Torres, Javier Eduardo Cruces Núñez, Paulina Alejandra Díaz Alarcón, Miguel Antonio Díaz Carreño, José Luis Díaz Escobar, Milenka Belén Escobar González, Joaquín Espejo Gana, Diego Rafael Fernández Jaude, José Tomás Fernández Vial, Christopher Andrés Figueroa Díaz, Emma Olivia Fischer Gilson, Camila Alejandra Gansur Moreno, Javiera Constanza Garrido Padilla, Tomás Ignacio Gómez Clap, Ignacio González Cabriolati, Alejandra Janet González Márquez, Vivian Inés González Quesada, Álvaro Edson Enríquez Gómez, Beatriz Andrea Huerta Cáceres, Tomás Iturriaga Bosolo, Sergé André Joaín Silva Videla, Benjamín Lothar Hanna Hövel, Emilia Montserrat Jara Lavé. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Segundo grupo en la Corte Suprema. Vicente Jair Lanis Forer, Rodrigo Alejandro López Aliaga, Diego Alberto Madrid Naveas, Sorien Benjamín Mancilla Sánchez, Daniela José Estefanía Marín Mancilla, Cristian Andrés Martínez Farías, Bárbara Constanza Millán Martínez, María Valentina Moreno Fauré, Julio César Muñoz Contreras, Pamela Andrea Muñoz Figueroa, Esteban Alonso Neira Fonseca, Rocío del Carmen Núñez López, María Luisa Oliva Vial, Lucas Sebastián Olivera Retamal, Ivana Patricia Olsen Staroselki, Andrea Janet Opaso Vicencio, Bruno Fernando Orrego Morales, Sandra Evelyn Osandón Cáceres, Natalia Jesús Victoria Palma Jufré, Alessandra María Gracia Paparazo Yáñez, Antonia de los Ángeles Parada Barrera, Bárbara Javiera Peralta Latorre, Carolina Isabel Pérez Troncoso, Consuelo Belén Ramos Tapia, Agustina Ruiz Masri, Valentina Paz Saavedra Canales, Felipe Ignacio Sagués Porcile, María Jesús Salazar Prado, Emilio Jesús Sangüesa Neira, Joaquín Ignacio Schaffer Rodríguez, Hans Ricardo Smither Brizo, Dominga María Serrano Gandratz, Carlos Ismael Soler Pizarro, Valentina Ignacia Subiabre Silva, Ayrton Jaime Zulcaray Chipana, Felipe Ignacio Toledo Leiva, Ariel Antonio Ursúa de la Barra, Marisol Alejandra Venegas Rosas, Lorena Andrea Vera Blanco, Linda Jimena Vergara La Rosa, Javiera Alejandra Villarroel Rodríguez, Edwin Volker Panjetsik Peña, Nicolás Andrés Saliasnik Maxlis. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. Todos saludamos este logro. Todos podemos tomar asiento. A continuación,
el señor presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Reitero mis saludos con especial afecto y felicito nuevamente a las nuevas abogadas y nuevos abogados. Esta sensación de conformidad y de alegría también, por cierto, la entendemos y la saludamos, la entendemos en cada uno de los familiares que acompañan a las nuevas abogadas y nuevos abogados. Gracias por asistir a esta audiencia. Antes que todo, como decía, debo saludarlos. Se trata de un hito particularmente especial, cumplir con el juramento y culminar así largos estudios, tediosos estudios, precisamente en una edad en que todo el mundo, todas las cosas nos invitan a algo más que el estudio y el trabajo. Así que terminar esto a mí me pareció en su momento especialmente significativo y por eso vibro mucho con las ceremonias de juramento que tenemos que tomar nosotros. Nuestro país adhirió oportunamente a todos los tratados internacionales sobre protección de los derechos humanos. El juramento que han prestado les vincula directamente con el ejercicio de la profesión y con un nuevo material que es el que deriva, a propósito de la necesaria protección de los derechos fundamentales, que deriva del derecho internacional público, del derecho a la obligación de los Estados a respetar siempre, en toda circunstancia, los derechos de las personas. Nuestro país necesita de abogadas y abogados comprometidos con estos fines, que demandan excelencia y dedicación en el ejercicio de la profesión. Y para este fin es indudable que el conocimiento y actualización de los saberes del derecho son vitales. En este contexto, en esta ocasión, quisiera reflexionar en torno a una crucial institución instaurada por el derecho internacional de los derechos humanos, específicamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile, precisamente. El control o principio de convencionalidad. Esta es una institución emergente que tiene ya más de 10 años desde la sentencia recién aludida y de la cual los futuros y futuras abogadas deben conocer sus contornos, alcances y posibles controversias. Producto de su incipiente tratamiento, el control de convencionalidad presenta diversas acepciones a lo largo de la doctrina, que en suma apuntan a que dicha institución, comillas, se traduce como la manera en que el Estado hará frente a sus obligaciones en cuanto al respeto y garantía de los derechos humanos. Como señalara con anterioridad, el concepto de control de convencionalidad fue establecido por primera vez en la sentencia unánime del caso Almonacid versus Chile en el año 2006. Sin embargo, aquella no es la primera oportunidad en la que fue mencionada en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el voto razonado del juez señor Sergio García, en la sentencia del caso Mirna Macac Chang versus Guatemala, en el año 2003, se hizo por primera vez alusión al control de convencionalidad, colocando especial mérito al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados y el análisis del funcionamiento del Estado en su conjunto. Este voto razonado y otros que le siguieron del mismo autor sentaron las bases de lo que veríamos después en el caso Almonacid, donde la Corte Interamericana declaró que la aplicación del Decreto Ley 2191, Ley de Amnistía, adoptado en el año 1978, tuvo como efecto el cese de las investigaciones y el archivo del expediente de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano, ocasionando la falta de sanción para los responsables, así como la falta de reparación adecuada en favor de sus familiares. Así, la Corte Interamericana consideró que el Poder Legislativo falló en su tarea de suprimir y no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana.
frente a lo cual el Poder Judicial, en razón del deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a la Convención Americana. De las directrices recién citadas, se puede desprender que la Corte establece un cambio de paradigma, extendiendo sus contornos que habían sido hasta ese momento considerados a la hora de aplicar el principio del análisis, de modo que a la Judicatura le corresponde velar porque las disposiciones de los tratados de derechos humanos no se vean afectadas por la aplicación de leyes internas. De esta forma, se busca armonizar el derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su cumplimiento al Poder Judicial a través del ejercicio del control de convencionalidad de sus jueces y juezas. Desde la dictación de la referida sentencia, han sido distintas las maneras en que esta Corte se ha manifestado sobre el control de convencionalidad, siendo temas recurrentes de esta materia durante los últimos años la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y Movilidad Humana y, más recientemente, la identidad de género. Respecto a esta última materia, la Corte Suprema ha resuelto que es posible evidenciar la necesidad de armonización del derecho interno con la Convención Americana, indicando que el mandato de no discriminación instituido por la Ley del Ramo y de identidad de género, unido a los instrumentos internacionales ratificados por Chile, importa, entre otros, que los órganos del Estado garantizarán que en el ejercicio del derecho a la identidad de género ninguna persona sea afectada por distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de justificación razonable. En materia de movilidad humana, la Corte ha señalado que por razones de jerarquía normativa, de control de convencionalidad y en cumplimiento del deber de reconocimiento y protección de los derechos fundamentales que al Estado impone la Convención de Ginebra, la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República, se debe concluir que tales preceptos y principios han de prevalecer frente a los artículos 6 de la Ley 20.430 y 8 y 32, inciso final de su reglamento. Por último, no puedo dejar de referirme a la primera sentencia de la Corte Suprema que aplicó el Convenio 169 de la OIT en Chile, la que fue precursora sobre el carácter normativo del tratado en comento. Esta sentencia, dictada el 25 de noviembre de 2009, aplicó expresamente el artículo 15 del Convenio 169, lo que sin duda marcó un precedente en la forma de cómo se aplica el control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico nacional. Los ejemplos antes descritos dan cuenta del avance de este principio en nuestro ordenamiento interno a través de la incorporación de los preceptos internacionales en nuestras sentencias. La invitación para ustedes, abogadas y abogados recién juramentados, en este contexto será mantenerse atentos al avance de este principio, al seguimiento jurisprudencial de este tipo de casos y las implicancias que este reconocimiento supone para nuestro sistema de justicia, particularmente en el empuje para el respeto, protección y goce de los derechos humanos. Concluyo mi reflexión reiterando mis felicitaciones por este enorme paso en su vida profesional. El desafío que tienen a partir de hoy es igualmente vasto que inspirador. La República confía en que sabrán responder a este acto de confianza en que consiste la investidura que hoy han alcanzado. Mis más profundas felicitaciones. Muchas gracias a todas y todos. Habiéndose cumplido con el único objetivo de la audiencia, se le pone término. Muchas gracias. Hasta luego.